Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a continuar con el cuarto video sobre Freud en el proceso de estructuración del aparato psíquico. Vamos a hablar sobre la fase fálica. En los videos anteriores habíamos caracterizado la fase oral y la fase anal, sobre todo a partir de tres ensayos de una teoría sexual, texto de 1905, en donde Freud va a decir, bueno, esta sexualidad pregenital es una sexualidad autoerótica, gobernada por pulsiones parciales que buscan satisfacción independientemente una de otras, es una sexualidad fragmentada, no está organizada, cada pulsión busca su satisfacción independientemente. Y en relación a la fase anal, sí, habíamos establecido que Freud, en relación al control de esfínter, establecía la primera polaridad de la sexualidad, que era pasivo-activo, porque ya había una diferenciación, cosa que en la fase oral no había diferenciación, y ahí ya habíamos saltado algunos textos como Introducción al narcisismo, Duelo y melancolía y Análisis de las masas y psicología del yo, textos de 1915, 1917, 1921, en donde explicaba cómo se constituía el yo por medio del proceso de identificación, y habíamos hablado de que había dos tipos de identificación, y la identificación con la cual se constituía el yo era la identificación primaria, y que a este momento en la constitución del yo, Freud lo iba a nombrar como narcisismo primario. Y habíamos dejado las identificaciones secundarias para el complejo de Edipo o del complejo de Edipo en adelante. Más que nada para la constitución del super yo, que lo vamos a ver en la fase fálica, y del carácter del yo. Entonces vemos que en la fase oral, ¿sí?, el modo de satisfacción o lo que predomina es el autoerotismo, ¿sí? En la fase anal se pasa del autoerotismo al narcisismo porque la libido es puesta en el yo, y en la fase fálica vamos a ver que se va a pasar del narcisismo a la elección de objeto. En relación a la fase fálica también nos adelantamos como 20 años, porque más allá de tres ensayos, que es de 1905, en la fase fálica Freud va a escribir La organización genital infantil, que es un texto de 1923-1924. También por esa época va a escribir otros como El sepultamiento del complejo de Edipo y Sobre la sexualidad femenina, en donde va a introducir esta fase que ya no es estas fases pregenitales, que era la fase oral y la fase anal, y la va a denominar fase fálica. Eh, Vamos si bien tanto el niño como la niña, ¿sí?, comienzan desde un mismo inicio, pero después el atravesamiento por esta fase y por el complejo de Edipo es diferente. Entonces vamos a empezar primero por el atravesamiento del niño por esta fase. Acá hay que aclarar que Freud describe esta fase o el Edipo en relación a cómo lo vivencia el niño, ¿sí?, a nivel imaginario, cómo lo vive él desde su fantasía sexual, ¿sí?, en relación a la castración, si lo tiene, si no lo tiene, ¿sí? Y se llama fase fálica. ¿Por qué? Porque lo único que se van a conocer son los genitales masculinos. El falo, ¿sí?, es un significante, es una palabra o es un símbolo que representa, ¿sí?, a esa parte del cuerpo que es el pene del niño, ¿sí? Pero se habla de falo como símbolo. Ese falo puede estar en los sujetos, puede estar o no, y se va a establecer una polaridad sexual que no va a ser ya pasivo-activo como era en la fase anal, sino fálico-castrado. Esto no quiere decir que a la mujer, ¿sí?, se le entienda como castrada, porque en realidad a la mujer no le falta nada, ¿sí? En su biología tiene los genitales femeninos. Lo que sucede en esta época es que tanto el niño como la niña desconocen los genitales femeninos y el papel que tiene en la reproducción, ¿sí? Lo que se va a guiar tanto el niño como la niña es a través de la percepción, ¿sí?, de una parte del cuerpo que puede estar o no puede estar, ¿sí? Por eso esta polaridad fálico-castrado. Acá vamos a anotar una serie de conceptos a ver si los podemos relacionar, porque son muchos y es un poquito complejo, ¿sí? En relación a la fase fálica vamos a hablar de premisa universal del falo, vamos a hablar de masturbación infantil, vamos a hablar de amenaza de castración, vamos a hablar de elección de objeto o primera elección de objeto y complejo de Edipo, y también vamos a hablar de complejo de castración,
y de la dualidad o la polaridad sexual que es fálico castrado. ¿Sí? Que después, en la adolescencia, esa polaridad sexual, o a partir de la pubertad, va a ser masculino y femenino. ¿Por qué? Porque, ya les digo, se conocen el papel de los genitales femeninos, el papel de los genitales masculinos, hay un desarrollo de la genitalidad en la adolescencia, cosa que no sucede aquí, ¿sí? En esta fase fálica que va aproximadamente de los 5 años a los 7 años, aproximadamente, ¿sí? ¿Qué pasa en el niño? En la fase fálica, ¿sí? Aparece una nueva zona genital, una nueva zona erógena que son los genitales, que va a llamar la atención del niño y que le va a producir mucho más placer que las otras zonas erógenas, que la zona erógena anal y de la boca. Entonces, el niño, ante esta parte del cuerpo, ante la cual le va a generar muchísimo placer, va a empezar a dedicarle tiempo y va a aparecerle la curiosidad y la investigación, ¿sí? De la mano de esto va a aparecer la masturbación sexual infantil, que obviamente no es lo mismo que la masturbación en la adultez, que es donde hay un desarrollo de la genitalidad. Esta masturbación es que el niño empieza a tocar esas partes porque le produce placer, ¿sí? Y también como empieza a investigar y a ver si el otro, ¿sí? O los otros tienen esa misma parte del cuerpo, ¿sí? Acá el niño no tiene problemas en mostrar sus genitales, ¿sí? Como si fuera un exhibicionista, o ver o tratar de ver los genitales de un compañerito de juego o de una hermana, ¿sí? Está como muy a la pesca de esto, ¿sí? Por eso Freud va a definir al niño en este momento como un perverso polimorfo. ¿Por qué? Porque aparecen muchas formas de perversión, como es el voyeurismo, esta cuestión de estar mirando, de querer mirar, del exhibicionismo, que son placeres que no están relacionados a la genitalidad, como pasaba en el primer ensayo que describía Freud sobre las perversiones, y va a ser perverso y polimorfo porque va a presentar muchas formas de perversión, ¿sí? Una forma simpática de definir al niño, ¿no? Freud, como un perverso polimorfo. Entonces, en estas investigaciones y también en esta cuestión de esta actividad que le dedica a esta parte del cuerpo, la masturbación, ¿qué va a pasar del lado de los adultos? Va a aparecer lo que se conoce como la amenaza de castración. Que la amenaza de castración no quiere decir que literalmente la madre, como decía Freud, le decía te lo voy a cortar o te voy a llevar al médico para que te lo corte, sino que la amenaza de castración es que los adultos le hacen saber al niño que eso que está haciendo está mal, que no lo tiene que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una, o sea, ahí vemos como el papel de la cultura, siempre tratando de acotar la pulsión, ¿sí? El niño a esa amenaza de castración no le da mucha bolilla, ¿sí? Sigue, inclusive sigue con sus investigaciones sexuales infantiles y crea como una primera teoría que es la premisa universal del falo. Esa premisa universal del falo, esa teoría que tiene el niño es que todos los seres tienen falo, ¿sí? Así como él lo tienen los demás, sean hombres, mujeres, objetos animados, objetos inanimados, ¿sí? En el curso de sus investigaciones, va a decir Freud, se va a encontrar con la castración, con la falta en el otro, ¿sí? A partir de una hermana, una compañera de juego, o tal vez empieza a ver que, no sé, las nenas orinan sentadas y por qué, ¿sí? Se encuentra en algún momento de sus investigaciones con la falta, ¿sí? Con la castración. Ante esto, primero la reacción va a decir, Freud reniega de la falta, dice, bueno, no lo tiene, pero ya lo va a tener, pero después esa amenaza de castración se vuelve complejo de castración, ¿sí? Cuando el niño cae en la cuenta de, o hace este razonamiento, lo tenía, el falo, pero por hacer lo mismo que yo, que los adultos no le gusta, se lo sacaron, se lo quitaron y fue castrado. Hasta ese momento, va a decir Freud, todavía le sigue atribuyendo falo a las demás personas, inclusive a su madre, hasta que en el curso de las investigaciones sexuales infantiles, cuando aborde el tema del nacimiento y cree la teoría de la cloaca, de que los niños son paridos por el ano porque desconoce el papel de los genitales femeninos, o sea, todas las investigaciones sexuales infantiles están destinadas al fracaso porque no se conoce el papel de los genitales en la reproducción, obviamente. Entonces cuando llegue ese momento, sí, va a crear complejas teorías en donde va a decir, bueno, las mujeres, inclusive mi mamá, no tienen falo, pero tienen bebés, ¿sí?
Recuerden esto que Freud teoriza cómo el niño atraviesa este complejo a nivel de sus propias fantasías, ¿sí? A nivel imaginario. ¿Qué va a pasar? Que a la par de que el niño, ¿sí? Atraviesa esta zona, ¿sí? O esta fase del desarrollo con esta zona erógena que le produce placer, donde aparece la masturbación, la amenaza de castración, también el niño ingresa al complejo de Edipo, ¿sí? ¿Por qué ingresa al complejo de Edipo? Porque ya hay un yo constituido, ¿sí? Y como hay un yo constituido que se constituyó en la fase anal, ya ese yo puede hacer elecciones de objeto, puede investir libidinalmente un objeto. Y los primeros objetos que va a investir, obviamente, son los padres o aquellas personas que lo cuidaron, ¿sí? Freud va a decir, bueno, en esta fase fálica, al igual que pasa en la adolescencia, hay una elección de objeto, ¿sí? Pero con la diferencia que en la pubertad o en la adultez se conoce el papel de los genitales y de la reproducción, y acá no hay genitalidad todavía, pero sí hay una elección de objeto. Y este objeto es un objeto incestuoso, va a decir, este objeto de amor, este objeto libidinoso, ¿sí? Es un objeto endogámico. Esta primera elección va a hacer que el niño ingrese al complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Es una relación triangular. Una relación triangular, en donde está el niño, ¿sí? En donde toma como objeto de amor, en el caso del niño, a la madre, ¿sí? Y hay un tercero que es el padre, o puede ser el padre o un tercero que esté ahí como obturando esta relación, ¿sí? Piensen que en el narcisismo, en esa etapa de su majestad el bebé, el niño es todo para el otro, ¿sí? Ese otro primordial, que es la madre o quien cumpla esa función, ese niño está en ese lugar de que, bueno, yo ocupo el deseo del otro, ¿sí? Soy todo para el otro, no entra, el otro está completo conmigo, ¿sí? Acá, en el complejo de Edipo, entra un tercero que es el padre, que es algo que está más allá de mí, para el niño, ¿no? O sea, bueno, ese otro que yo soy todo para el otro desea otra cosa que además de mí, ¿sí? Y ese tercero puede ser el padre, puede ser un hermano, puede ser el trabajo de la madre, ¿sí? Algo que venga como a triangular la relación, ¿sí? Y el niño va a investir libidinosamente a ese objeto y va a rivalizar con ese tercero o con el padre, o quien cumple esa función. Entonces, el padre en el complejo de Edipo y en la fantasía del niño va a ser aquel que va a operar la castración, ¿sí? ¿Por qué? Además de por la masturbación infantil, porque lo va a castigar por elegir ese objeto incestuoso, ¿sí? Ahora, esto se complejiza un poquito más porque para Freud, ¿sí? El ser humano es bisexual por naturaleza. Como es bisexual por naturaleza, puede tener las dos orientaciones sexuales. Entonces va a ser que el complejo de Edipo sea un complejo de Edipo compuesto o complejo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la versión positiva del Edipo, en el niño, al principio el niño va a tomar como objeto de amor a la madre y va a rivalizar con el padre. Se va a identificar con el padre para tener a la madre en la versión positiva. Pero también en simultáneo va a ser la versión negativa, en donde va a tomar como objeto de amor al padre y va a rivalizar con la madre y se va a identificar con la madre para obtener ese objeto de amor con el padre, ¿sí? Las dos posiciones, tanto la positiva y la negativa, en el complejo de Edipo, las dos posiciones llevan a la castración al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Edipo positivo, ¿sí? Si el niño elige como objeto de amor a la madre, el padre es el que lo va a castigar con la castración, ¿sí? Y en el Edipo negativo, si toma como objeto de amor a la madre, tiene que ocupar la posición de la mujer, y la mujer es castrada, o sea que de un lado o del otro, el final es la castración. Entonces, en este momento, Freud va a decir, bueno, acá en el niño se establece un conflicto psíquico entre conservarse entero, ¿sí? Narcisísticamente entero, sin castrar, y resignar el objeto de amor, ¿sí? Abandonar ese objeto de amor, pero salir no castrado, por decirlo de alguna manera, o salir castrado, pero seguir teniendo este objeto de amor. Ante este conflicto psíquico,
Freud va a decir el niño lo va a resolver por el lado de evitar la castración y lo que va a hacer es resignar ese objeto de amor incestuoso, que son los padres, o si el padre o la madre en la versión positiva o negativa, y por medio de esto va a salir del complejo de Edipo, ¿sí? Entonces, en el niño, ¿sí? El niño ingresa el complejo de Edipo y aparece la amenaza de castración, pero cuando la amenaza de castración toma firmeza, pasa de ser amenaza a complejo de castración, ahí el niño entra en este conflicto psíquico entre la castración y el objeto de amor y resuelve resignar ese objeto de amor incestuoso, conservarse entero y salir del complejo de Edipo en el niño. El resultado es el sepultamiento del complejo de Edipo y como resultado del sepultamiento del complejo de Edipo, Freud va a decir se constituye el superyo como heredero de ese complejo de Edipo, ¿sí? Como le decía al comienzo, la niña tiene otro atravesamiento. Si bien comienza del mismo punto de partida que el niño, ¿sí? Atraviesa de otra manera el complejo de Edipo, tiene otro efecto la castración, pero para que esto no se haga muy largo lo vamos a ver en el otro video, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿sí? El niño va a ir estructurando su aparato psíquico a medida que vaya pasando por la fase del desarrollo. Fíjense que siempre, para que se vaya estructurando en el psicoanálisis, el sujeto tiene que perder los objetos de la pulsión, tiene que ir renunciando a la pulsión, ¿sí? Acá se establece como una paradoja, que en el psicoanálisis hay bastantes paradojas. Y esta paradoja sería que para ganar hay que perder, ¿sí? No es ganar, sino que se tiene que jugar algo del orden de la falta, de la pérdida, para que el sujeto se pueda construir su aparato psíquico. ¿Qué quiere decir? Bueno, si el primer objeto de la pulsión era el pecho, bueno, destete, tiene que perder ese objeto de la pulsión. Si otro objeto de la pulsión son las heces, control de esfínter, tiene que renunciar a ese objeto. Y después, si en la fase fálica el objeto era la madre o el padre, tiene que renunciar a ese objeto para que pueda salir del complejo de Edipo. Entonces a cada renuncia se va a ir estructurando el aparato psíquico. Al principio va a ser puro ello, después con otra renuncia se va a constituir el yo y después con la renuncia al objeto incestuoso, con la salida del complejo de Edipo, se va a constituir el super yo, que es la otra instancia que la vamos a ver cómo se constituye en la próxima. ¿Por qué? Porque acá el corte cultural en la fase fálica es la prohibición del incesto, ¿sí? El padre, que es el que opera en la castración, ¿sí? Es el transmisor de la ley. La ley es la ley de prohibición del incesto, que es la base por el cual se va a terminar de estructurar el aparato psíquico y se van a instaurar las futuras leyes, ¿sí? Pero fíjense, otra vez volvemos acá a la cuestión de la cultura, ¿sí? La pérdida y cómo se estructura el aparato psíquico a partir de la falta y de la pérdida, ¿sí? Primero el destete, después el control del esfínter y después la prohibición del incesto. Bueno, hasta acá. En el próximo video vamos a ver cómo transita la niña el complejo de Edipo y cómo se constituye el superyo por medio de las identificaciones. Sobre todo la identificación narcisista, que es una identificación secundaria. Si les gustó el video, lo mismo de siempre, pónganle like o no, hagan comentarios, preguntas, y bueno, espero que haya sido un poco claro. Es medio complejo esto, pero bueno, esto es para que ustedes tengan una lectura o un esquema para después ir a leer los textos de Freud, ¿sí? En este caso. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.